compañeros Ah, ya, acerca de qué fue ya lo que, entendí, lo que profe. encontraron. ¿Listo? Ah, ya. Bueno, bueno, listo. Profe, pues yo Entonces, de sistema experto encontré uno que, o sea, no con un nombre propio, sino que pues ya orientado o inmerso en un servicio. Ese fue se implementa para minimizar el riesgo de fraude en las transacciones electrónicas, con lo que se presenta en las tarjetas de crédito. La razón por la que se implementó es por lo que había muchos delitos cibernéticos y en los cuales los cibernautas vulneraban mucho la información y lo hacían de manera ilegal para poder procesar los pagos por internet, ¿sí? Entonces, eso se miró pues la necesidad de hacerlo porque en la ley colombiana muchos de los fraudes que son hechos a través de pagos por internet o esas van a las cuentas bancarias de los establecimientos, de los pequeños empresarios, de las empresas, y eso lo que le ocasiona es pérdidas para estas empresas. Entonces, se hizo necesario esa seguridad porque pues a ellos les genera una afectación en cuanto a lo que les hace, como ellos tienen un código único de ventas, eso se los pueden bloquear temporalmente o indefinidamente. Lo que usa este sistema experto son minerías de datos para poder detectar el fraude. ¿Por qué es fundamental? Es fundamental porque pues debido a esto se puede hacer, o sea, le ayuda bastante porque al momento de tener los datos se puede hacer un filtrado y una selección de datos para poder estudiar esa información y poder hacer un diagnóstico bueno. ¿Cómo se maneja internamente? El modelo de detección de fraudes se basa más que todo en un desarrollo de red neural, la cual está entrenada para diagnosticar el estado final de la transacción, si es segura o no, pero ya de acuerdo a las características que ya se han dado por el sistema experto anteriormente, pues ya él mira los patrones, de acuerdo a lo que la información que genere, mira los patrones de fraudes y mira si es segura la transacción. También encontré, profe, otro sistema experto que se llama Prospector, ¿sí? Ese fue diseñado a final de los 70 por un equipo del Instituto de Stanford, donde el señor Peter Hart fue más o menos el que lo diseñó. Ese fue como este Prospector es un descendiente del MySyn, creo que se llama el sistema experto anterior, y lo que hace es como un sistema de consulta para geólogos. En sus primeras etapas de investigación del terreno en busca de yacimientos minerales. Lo que hace es hacer observaciones geológicas y lo que hace es suponer aciertos, como él maneja lo que es probabilidad, mira pues los datos y da como una orientación a, a, a dónde pues se debe más o menos buscar los yacimientos o hacer las excavaciones. El programa da a los usuarios unas interpretaciones e identifica las observaciones adicionales que podrían ser útiles para poder hacer una conclusión más segura al momento ya pues de ya implementar el modelo que se va a hacer para poder buscar lo que quieren los geólogos. Esta está regida por reglas de probabilidad, como lo había dicho anteriormente, y es muy flexible que diga, profe, porque él utiliza una interfaz de lenguaje natural y eso le facilita mucho al usuario para entenderlo. En cuanto al procesamiento de datos, él lo que hace es que una vez que el usuario ha introducido los datos iniciales, el prospector que se llama, lo inserta en sus modelos y ahí él decide cuál de ellos es el más adecuado para poder aplicar al momento de poder buscar ya en dónde se puede hacer las excavaciones o los yacimientos, o dónde se pueden encontrar los yacimientos o sí, más o menos esas características para ellos encontrar
en lo que va enfocado, pues, que es esto en lo de geología, ¿sí? Entonces, esos fueron los ejemplos que encontré, profe, de sistemas expertos, que pues, me llamaron bastante la atención, aunque habían bastantes, en contabilidad, ¿en qué? En transacciones bancarias, había muchas, pero pues me gustaron estos. Bueno, listo. Entonces, sí, como dice la compañera, pues hay diferentes sistemas expertos que se aplican en muchas áreas. El primero que trae la compañera es un poco más actual acerca de este problema que hay en línea con toda la parte de los hackeos, con el robo de información, con el robo de dinero, porque la parte bancaria afecta al dinero de las personas y a las empresas, como dice, porque las bloquean durante un tiempo mientras hacen la investigación. Entonces, son buenos casos de aplicación donde los sistemas expertos ya están colaborando en cuanto a detección automática de ciertos patrones, por eso habla de minería de datos, busca patrones donde puede detectar ese tipo de posibles fraudes que se pueden llegar a presentar. El otro caso que nos comenta la compañera es otro de los sistemas expertos iniciales. Entonces, MySIN fue uno que fue en la parte de la medicina, ya lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, y hay otro, el que estaba comentando la compañera, que buscaba yacimientos mineros. Entonces, tratando de analizar tanta información, trataba más o menos de ubicar a las personas donde podía haber posiblemente un yacimiento minero. Entonces, son muy buenos ejemplos. Muchas gracias ahí a la compañera. No sé si tengamos alguien más entonces que esté pendiente de pronto para aportar allí los casos que encontraron. Profe, Sí, lo escucho. profe, bueno, yo en lo personal encontré un caso que la verdad me pareció un poco interesante, ya que yo soy me gusta mucho el fútbol, profe, entonces no sé si yo estaré equivocado, de pronto como usted yo le dijo en la clase anterior, a veces son puros anuncios, son cosas que aparecen en el internet. Yo encontré un caso de un sistema experto, profe, dedicado como mm, al fichaje de jugadores en el fútbol, profe. Que ese sistema experto quiere, o sea, como reemplazar lo que son los ojeadores, por así decir, profe, porque en el fútbol, cuando se habla de fichaje, existen unas personas que son ojeadores, que son los encargados de dedicarse a mirar el jugador, qué clase de jugador es lo que necesita el equipo, la nacionalidad y todas esas cosas. Entonces, el sistema experto que yo encontré era un sistema experto que le permitía a X o Y equipo, profe, ingresar la clase de jugador que ellos, por así decirlo, solicitaban o necesitaban. Como por ejemplo, eh, decía ahí que ellos podían ingresar, si querían un ejemplo, un jugador de un rango de entre 20 y 25 años. Si querían un jugador entre que fuera argentino o brasileño, si querían un jugador, por así decirlo, que juegue de volante, pero ellos se puede clasificar si quería volante defensivo u ofensivo. También si querían que manejara la pierna zurda o la derecha o si se quiere que manejen ambas piernas. Entonces, así dependiendo de todo eso sin número de cosas que ellos colocaban, el sistema va seleccionando y al final cuando ellos no tengan más ningún, o sea, cuando ya estén todos los criterios que ellos seleccionan, les sale un sinnúmero de jugadores que los cuales cubren ese, ese rango, pero de una u otra manera, pues según lo que yo leí, profe, se da lo de la discusión. Al final el que termina escogiendo qué jugador quiere el ser humano, porque el sistema le podría votar hasta 1000, 2500, 100 jugadores, pero al final los que deciden y se dan a la tarea de qué tipo de jugador quieren son los directivos del equipo y ellos son los que deciden. Entonces ahí sí ya se entraña a la discusión de que de una u otra manera el sistema le da toda la información a usted y el sistema le da todas las cosas para usted poder hacer una elección efectiva,
pero no se sabe porque se han visto, yo me seguí leyendo y pues en el fútbol uno ve muchos ejemplos, profe, que el jugador puede tener unos números exitosos, puede ser el mayor goleador del mundo, pero a veces llegan a los equipos y no marcan. Y así mismo en el sistema puede salir un jugador que no haya hecho un gol en su vida, profe, y llega a X o Y equipo y se vuelve el mejor goleador del mundo. Entonces ellos también decían que de una u otra manera lo que tratan de hacer es como que jugar con esos números que da el fútbol, porque el fútbol es uno, dicen ellos mismos que el fútbol es uno de los deportes más impredecibles que existen en el mundo, porque de una u otra manera, por mucho que uno calcule los números, en el fútbol casi nunca se sabe lo que va a pasar. Listo, profe. Una preguntita. Sí, lo escucho. Pero entonces, compañero, quiere decir que en el fútbol, como es impredecible, entonces no hay sistema experto. No, 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 O no, sea, no. Lo que él está diciendo es que el sistema experto, pues a pesar de que le recomiende a estos buscatalentos, como él decía, los ojeadores que decía el compañero, tiene cierto grado de no acertar. O sea, puede que en el número, que en el sistema, los números que está considerando, como la cantidad de pases, cuántos partidos ha jugado, cuántos goles anota, la efectividad, la tenencia de la pelota, es otro valor que se calcula en el fútbol. Ese tipo de variables que él obtiene los jugadores, los posibles jugadores que está buscando esa persona, puede que en la práctica no funcione, ¿sí? Porque lo que pasa es que en el fútbol intervienen muchas variables, ¿no? Entonces puede que un jugador en un equipo tenga un rendimiento aceptable, pero cuando cambia el equipo y el ambiente, disminuye el rendimiento. Entonces pasa, por ejemplo, con personas que viajan desde acá, desde Sudamérica, que solo hablan en español y llegan allá a Europa, a un lugar donde ni siquiera entienden a los demás, entonces su rendimiento se ve afectado por otras variables que el sistema no estaría considerando. Entonces, en cuanto a la duda que tenía el compañero de si era un sistema experto o no, sí es un sistema experto, porque tiene esa característica de, una, tener gran cantidad de información, otra de tener unas reglas preestablecidas para seleccionar qué tipo de jugador sería el más adecuado de acuerdo a las variables que la persona escoja. Y última es que tiene ese grado de probabilidad de que lo que él seleccione pues no pueda llegar a ser efectivo. Bueno, el compañero nos está levantando la mano, ¿lo escuchó? Sí, profe, es que hago la pregunta por lo que supuestamente los pelados que juegan, que apuestan al fútbol, que yo creo que ahora se ha hecho como un gran negocio, supuestamente tienen un sistema experto que les dice más o menos quién puede ganar, quién puede hacer gol, pero ellos dicen que eso no funciona. Entonces, por eso, como el fútbol es tan impredecible, es difícil como que haya un sistema experto óptimo para ese deporte. es que por lo menos, mira Jimmy, o sea, el fútbol, por una parte, hay personas que dicen que es predecible. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los números dicen la verdad. Pero por otra parte, hay casos que ya que tú dices, los de la apuesta, creo yo, que uno a veces apuesta a cosas que de verdad pueden pasar. Pero fíjate que yo tengo un conocido que apostó los resultados lógicos. Y fíjate que en una liga, el último, el último le ganó al primero, cosa que nadie supondría que podía pasar. Entonces, por esas cosas son las cosas que se dicen que el fútbol es, por así decirlo, impredecible. Porque el fútbol es un partido. Vos podés decir, no, Jimmy es mejor jugando que mí. Pero si Jimmy esa tarde está desmotivado, no sé qué le pasa, y yo entro motivado a la cancha y yo puedo ser el último y le gano a Jimmy, era algo Pues, que nadie se esperaba. pues tiene razón, pero yo no creo que me gane. Entonces, por eso la parte que, el sistema de expertos que yo leí, ellos decían que por muchos números, por muchas cosas que hagan, el fútbol es un deporte que aún sigue siendo impredecible, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa por muchos números que tú hagas. Sí, no, hay de pronto para complementar lo del compañero, es que ya hablando ya no solo de rendimiento personal de un jugador, sino de a nivel de equipo, pues se ven casos, por ejemplo, les expulsan dos, tres jugadores, porque hay casos, ¿no? Donde expulsan varios jugadores y entonces ahí sí ya el equipo ya no funciona como se esperaría.
Ahora, si de pronto algún jugador se lesiona, que también ocurre, muy buenos jugadores si se lesionan en un partido, entonces el partido ya queda como desbalanceado y esa probabilidad de que tuviera cierto resultado, pues va a variar, ¿sí? Entonces, resulta que el fútbol, como muchas cosas en la vida, tiene muchas variables y es muy difícil tenerlas en cuenta todas. Y manejamos la parte de la probabilidad también, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, hay probabilidad de que algunos hechos ocurran con mayor o menor frecuencia. Entonces, el sistema experto da unas sugerencias basado en lo más probable. Hola. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, no me estaban escuchando. Bueno, lo que le decía era que, complementando un poquito lo que nos estaba comentando el compañero sobre el fútbol, ahí intervienen muchas variables y esas variables son muy difíciles de considerarlas todas dentro de un sistema. Entonces, hay cierto grado de probabilidad que lo que el sistema esté proyectando no corresponda a lo que llega a ocurrir en la realidad. Entonces, a veces pasa, pero él da una idea, un acercamiento que a la persona le da como un soporte a esa decisión que finalmente va a tomar. Entonces, sí, a veces estos sistemas de apuestas que dice el compañero están gestionados, o sea, las empresas que los crean tienen un muy buen sistema experto por debajo porque ellas no quieren perder. Los que pierden son las personas que apuestan, ¿sí? Muchas veces apuestan a lo seguro, pero hay otras personas que apuestan a lo que pocas veces ocurre y si llega a ocurrir eso que pocas veces pasa, como el compañero que dice que el último ganó. Entonces ahí es donde la gente gana. Es como la lotería. Las empresas de lotería venden muchos tiquetes para un premio y casi la mayoría de veces no cae ese premio. Entonces ahí está la probabilidad de lo que va jugando allí. Bueno, creo que tengo otros compañeros que quieren aportar. Sí, profe, yo quisiera hablar. Sí, lo escuchamos. Sí, profe. Yo pienso, profe, que ningún deporte, podemos decir que casi que al 100% de ningún deporte es predecible. Por ejemplo, si nos basamos en el fútbol, profe, como dice el compañero que el último le ganó al primero, yo creo que debes tener en cuenta todas las variables posibles. Por ejemplo, el primero puede ser que el nivel del jugador haya disminuido un poco por alguna lesión, porque se sentían de estado de ánimo un poco bajo, pueda que hasta las condiciones ambientales no le hayan favorecido, o pueda que sencillamente se confiaron porque era el último y dijeron, no, pues este es un equipo facilito y no, le ganaron. Caso ha pasado, profe, por ejemplo, creo que una vez fue al Barcelona, mis amigos que le gusta bastante el fútbol, deben saber, que un equipo ahí regular le ganó y de una forma bastante pendeja, profe, porque se quedaron parados ahí en la cancha. Entonces yo creo que deben tener en cuenta todas las posibles variables, no importa si juega el mejor contra el peor, tiene probabilidades de ganar, no importa si es el peor equipo de todos. O sea, sí, como dice el compañero, o sea, hay a veces, hay circunstancias que afectan al el desarrollo de un partido, por ejemplo, si llueve demasiado. Entonces, cuando llueve demasiado, la pelota se comporta distinta en el campo de juego y eso afecta a muchos jugadores. O ya entra la parte de la visibilidad también, o el viento a veces afecta. Entonces, hay muchas cosas que no siempre se pueden tener en cuenta. Bueno, el compañero Leoncio también quiere aportar. Pero imagínese, profe, con todas estas variantes, ¿cómo podríamos hacer un sistema experto para que pueda darnos una probabilidad de ganar o de perder? O sea, yo creo que eso ya sería un estudio, pero bastante difícil. Sí, bueno, es que los Profe, sistemas expertos pues no son cosa sencilla, pero sí lo pueden llegar, o sea, sí se puede llegar a lograr conservar la mayor cantidad de información. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahí en la parte del fútbol, los sistemas expertos que se crean en esta parte tienen gran cantidad de datos. Entonces, ya estamos hablando de Big Data. Entonces, información histórica de muchos partidos, de muchos jugadores, y entonces se encuentra lo que se llama patrones. Entonces, si un partido tiene unas condiciones similares a las que tuvo un partido anterior en la historia o varios partidos, entonces es probable que termine con el mismo resultado. Entonces, más o menos hacia esa parte es donde van los sistemas. Tratan de encontrar un camino de decisión con ciertas variables con las cuales pueden emitir un posible resultado con alta probabilidad.
Bueno, el compañero Byron también está levantando la mano. Sí, profe, o sea, quería aportar pues más que todo que esos sistemas, o sea, primero que todo, no son precisos, pues en referente a lo que decían los compañeros, y esos sistemas más que todo se basan en la probabilidad, en probabilidades, ¿sí? En porcentaje, o sea, es cierto de que ellos en ocasiones eh, pueden predecirlo, puede ser certero o no, de eso se trata la probabilidad, o sea, simplemente de una estimación de algo que puede ocurrir, pero entonces así como puede ocurrir, no puede ocurrir, ¿sí? Entonces no nos podemos pues tampoco cerrar de que esos sistemas van a predecir algo y es que eso va a ser así, en referencia al ejemplo que estaba dando el compañero sobre lo de fútbol, ¿sí? Entonces, tenemos que también tener en cuenta eso, ¿no? De que pues no es que ellos van a meter o sea, la gente va a meter una serie de variables y él le va a dar un resultado, no es eso. El sistema simplemente le va a lanzar prácticamente una probabilidad de que pueda ser que pase, pueda ser alta la probabilidad o pueda ser baja, pero de igualmente no es certero. Entonces ya depende de uno cómo tomar determinaciones. Sí, o sea, como dice el compañero, y para complementar lo que le está diciendo, los sistemas expertos dan una sugerencia de lo que puede llegar a pasar. De todas maneras, no hay algo 100% seguro, ¿no? Si usted se da cuenta, no solo en los sistemas expertos, sino en la mayoría de las tomas de decisiones y todo lo demás, no hay nada que sea 100% certero, ¿no? Siempre hay ese grado de posibilidad de que las cosas no ocurren de acuerdo a lo esperado y que tomen otro rumbo y otro resultado final. Si no, póngale cuidado a lo que nos pasó el año pasado. Muchas personas basaron decisiones, proyectos de vida y laborales y empresariales en una estabilidad que manejábamos los seres humanos y a lo que estábamos acostumbrados. Y vino este COVID y nos sacudió el piso, ¿sí? Entonces, ¿quién? Creo que si algunas personas habían predicho algún tipo de pandemia mundial, fueron muy pocas. La mayoría estaba basando sus decisiones bajo esa estabilidad que veníamos manejando, esa realidad que teníamos y que ya nos cambió. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las cosas se pueden salir de lo que uno predice, pero pues uno basa de acuerdo a la información que tiene a lo más probable que pueda llegar a ocurrir. Bueno, listo. Muchas gracias ahí a los compañeros por el aporte. ¿Quién me está faltando de pronto para comentarnos, para compartirnos estos casos de sistemas expertos? Bueno, entonces como creo que ya la mayoría ya hicimos sus aportes, entonces vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la clase pasada.
Bueno, ¿me confirman, por favor, si ven la pantalla en este momento? Sí, señora, sí, estamos mirando la pantalla. Que me está parpadeando, no sé qué es que le pasa. Sí, profe. Parpadea, ¿no? Sí, no sé qué es que hace este equipo. Bueno, vamos más o menos, esperemos que no me vaya a fallar ahorita. Vamos al punto donde estábamos. Exacto, estábamos aquí en esta parte. Hablábamos de que los sistemas expertos también podían llegar a razonar, pues de cierta forma, siguiendo ese paso que manejan las personas y que también podían ser ese tipo de sistema intermediario entre lo que era las personas que estaban aprendiendo, entre ese experto y esa otra persona que lo estaba llegando a utilizar. Bueno, yo creo que esta parte de aquí también ya la habíamos visto la clase pasada del sábado. Esto de aquí, los sistemas expertos como transmisores de conocimiento, que también pueden servir para capturar ese saber hacer que muchos expertos tienen y que si llegamos a perder el experto, ya sea porque sufre alguna enfermedad, porque se traslada de la empresa o de la institución, o porque sencillamente, como todos los seres humanos, tenemos una vigencia en este mundo y lo dejaremos tarde que temprano. Entonces, ¿cómo podíamos a través de los sistemas expertos tratar de capturar ese conocimiento y de preservarlo allí para que otras personas puedan aprender de él y puedan continuar avanzando en todo lo que es la ciencia y el conocimiento? Bueno, vamos por este lado. Entonces, hablemos acerca de los componentes que puede llegar a tener un sistema experto. Hay 3 componentes básicos y primordiales que todo sistema tiene que tener y son los siguientes. El primero es la base de conocimiento. Entonces, no tenemos un sistema experto si no tenemos ese conocimiento almacenado. Entonces, el sistema basado en ese conocimiento, en esa base que por lo general se acumula dentro de una base de datos, pero también hay otras formas de acumular ese conocimiento. Entonces, esa base es uno de los elementos, de esos componentes fundamentales que tiene que tener todo sistema experto. Luego viene la parte del programa que controla o que decide basado en esos conocimientos y las variables iniciales, y ese se conoce como el motor de inferencia. Entonces, hagan de cuenta como ese cerebro que tiene este sistema que dependiendo del conocimiento que captura, entonces encuentra un algoritmo, un árbol de decisión y al final emite un concepto o emite una posible acción a tomar en cuenta. Ese motor de inferencia puede funcionar de muchas formas. La compañera en algún momento de su aporte nos habló de lo que son las redes neuronales. Entonces, es una de las formas con las cuales se puede construir ese motor de inferencia. ¿Cómo es una red neuronal? Se basa en el concepto del funcionamiento de nuestro cerebro, donde hay diferentes neuronas conectadas y una lleva información hacia la otra para que al final llegamos a una decisión. Hay otras formas de construir ese motor de inferencia, diferentes algoritmos. Hay algoritmos que se utilizan sobre todo en la minería de datos, como los algoritmos de clasificación, de predicción. Hay también lo que se conoce como algoritmos evolutivos. Hay toda una serie de formas en las cuales se puede construir ese motor de inferencia. Pero no tenemos un sistema experto si no existe ese motor, si no existe esa forma con la cual se va a construir esa decisión. Luego viene la parte de la base de hechos. Son datos propios determinados del programa que se almacenan en una base de datos. Entonces, esa base de hechos es lo que está ocurriendo en este momento. Como decía el compañero, si estamos ahorita en este partido, qué clima hay, qué temperatura, qué humedad, bueno, todo ese tipo de cosas se va almacenando en la base de hechos. Estos 3 elementos son fundamentales en todo sistema experto. ¿Qué otros elementos complementarios pueden existir? Otros componentes. Bueno, tenemos el componente de adquisición del conocimiento. Entonces, dentro del sistema experto hay un módulo con el cual el experto puede ingresar el conocimiento. Entonces, ese es el que se conoce como adquisición de conocimiento. También está la parte del proceso de la decisión. Entonces, muchos sistemas expertos para que esa otra persona que recibe esa decisión determine si la acoge o no, necesitan saber cómo fue que el sistema llegó a esa conclusión. Entonces, ahí va ese módulo de explicación que justifica la línea de razonamiento bajo la cual se decide esa parte que se está teniendo en cuenta.
Y luego tenemos por último, pues la parte de la interfaz de usuario, algo agradable con la persona que esté interactuando con él, ya sea el experto que está entregando sus conocimientos o el usuario final que los está utilizando. Bueno, entonces una de las formas con las cuales nosotros podemos seleccionar o discernir si un sistema que encontramos o que vamos a construir es un sistema experto o no, es si tiene o cumple con alguno de estos componentes. Estos tres primeros son básicos, ¿sí? No hay sistema experto si no hay una base de conocimiento, un motor de inferencia y una base de hechos. Y los otros también son valores agregados que mejoran el funcionamiento del sistema experto, como es la adquisición de conocimiento, el módulo de explicación y la interfaz de usuario. Entonces, si tiene estos componentes, pues podemos decir que es un sistema experto. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros llegar a diferenciar un sistema experto de un sistema normal? Espérenme, la voy a hacer un poquito más grande para que la veamos mejor. Entonces, hay sistemas, como ya les había comentado, muy especializados que se nos pueden tratar a confundir un poquito con lo que es un sistema experto. Entonces, en este cuadro de comparativo que nos presenta el autor en el artículo, yo más abajo ya les muestro qué artículo fue en el que me basé para mostrarlo, podemos tener unas ciertas líneas de decisión para diferenciar si es un sistema experto o no. Entonces, ¿qué ocurre con un sistema especializado, un sistema muy específico? Tiene conocimiento y procesamiento combinados en un programa, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esos software que normalmente construimos, esos programitas que ustedes hacen desde las primeras asignaturas de programación, manejan unas reglas que nosotros construimos, unas decisiones, unos ciclos for, bueno, todo eso, y una información que a veces almacenamos en variables o que podemos capturar por archivos y se combina todo en un programa o en un software. Esa es la característica general de un sistema. Ahora, ¿qué ocurre por el lado del sistema experto? Tiene lo que se conoce como la base del conocimiento, ¿sí? Que está separada del mecanismo de procesamiento. Entonces, aquí en estos sistemas, en estos software, no vamos a tener variables que se crean ahí directamente y que luego se procesan, sino que esa base de conocimiento siempre debe estar aparte del motor de inferencia, el mecanismo de procesamiento de la información. Entonces, una de las características con las que lo podemos diferenciar. Segundo, el sistema, pues dentro de la construcción de software, uno trata bajo todos los mecanismos de prueba, control, validación, verificación, que los errores no le lleguen al cliente. Entonces uno espera que un sistema especializado que ya está en funcionamiento no contenga errores. ¿Qué ocurre con el sistema experto? Puede contener errores. ¿Errores sobre qué? Sobre que la predicción que dé no sea lo que ocurra en la vida real, lo que estábamos charlando hace un ratico con este caso que nos traía el compañero del sistema experto en el fútbol. Entonces, es posible que ese tipo de decisión que él entrega, porque se basa en la probabilidad y en la estadística, tenga un grado de posible error que no se llegue a presentar en la vida real. Entonces, un sistema experto sí se le puede admitir ese tipo de errores porque está basado en la probabilidad que no da una certeza del 100%. Sistema normal no da explicaciones. Los datos solo se usan, se escriben, se procesan, se entrega un resultado de información. Entonces, si usted usa un sistema, por ejemplo, como el Sapiens al final uno ingresa las variables de asignatura, cada una de las notas que sacan los estudiantes en el sistema y él entrega una nota definitiva. Entonces uno le dice imprimir boletín definitivo y entrega el boletín definitivo. Con el boletín definitivo no entrega un árbol de decisión. Dice, no, yo cogí la primera nota y apliqué este porcentaje y luego sumé y luego dividí y obtení el valor. Entonces el sistema especializado no da explicaciones, sencillamente entrega resultados. Por el lado del sistema experto que encontramos, entonces una parte del sistema experto lo forma ese módulo de explicación, lo que estábamos diciendo. Nos muestra o le muestra a ese usuario cómo fue ese camino por el cual él tomó la decisión para que el usuario pueda validar si esa decisión pues fue acorde a las variables que debería tener en cuenta, si la asume o si por el contrario elige otro tipo de árbol o toma de decisiones para construir finalmente la decisión final. Con un sistema tradicional resulta que los cambios pueden llegar a ser tediosos.
Entonces, muchos sistemas no tienen esa parte de la flexibilidad que se pide y entonces cambiar un sistema puede implicar toda una serie de pasos que son bastante complicados de implementar. La compañera Valentina está levantando la mano. Buenos días, profe. Buenos Sí, días. quería preguntar acerca de lo que estaba hablando ahorita de la explicación de los módulos y de los errores. Eh, ¿Cómo le explico? O sea, yo estoy haciendo un proyecto donde se puede predecir o se puede llegar como a darles como una guía a los estudiantes de 11 para que puedan saber qué carreras les serían beneficiosos para sus elecciones de las universidades. Pero me parece muy llamativo la parte de la explicación, para ver si usted me puede explicar cómo le explico. Para eso usted me puede profundizar más acerca de la parte donde el sistema experto da explicación de por qué se tomó esa decisión y no sé cómo. Bueno, listo. Sí, el sistema que tú estás proponiendo entraría dentro de lo que se pueda considerar como un sistema experto. Entonces, hay que capturar ciertas variables del perfil de los estudiantes para saber cuáles son esas carreras más afines con ese perfil que él tiene y también pues considerando las ofertas que hay dentro de la región en cuanto a universidades y carreras que se ofrecen. Entonces, hay un buen material para construir un sistema experto. En cuanto a la parte de los errores, cuando usted le va a sugerir algo a estas personas, hay que hacer esa salvedad, esa aclaración de que usted entrega esta sugerencia basado en la información que entrega la persona, en ese perfil que está ingresando, de qué es lo que le gusta, de que si es bueno de pronto en matemáticas o de pronto de la parte del IFES, qué puntaje obtuvo en el IFES. Bueno, las variables que ustedes vayan a considerar ahí en ese sistema, pero que hay cierto grado de posibilidad que esa carrera que se le está ofreciendo a las personas no llegue a ser la más adecuada para ellos. Entonces, que lo tomen como un apoyo a su decisión, más no como una imposición, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, en la parte de la Universidad de Nariño se maneja un sistema de ponderados, ¿sí? El sistema de ponderados captura los valores que obtuvo la persona en su IFES, o sea, dependiendo del tipo de IFES, él solicita los valores que manejaba ese IFES de ese año, le da a calcular y él le compara. Le muestra el ponderado que obtendría con su IFES y el ponderado del último admitido en el último corte de admisiones, ¿sí? Y entonces ahí también se hace la aclaración de que el hecho de que usted mire que de pronto su puntaje está muy cercano o está por encima del último admitido, cabe la probabilidad de que en algún momento los puntajes suban, ¿sí? Que en esta nueva corte de admisión en el cual va a concursar esa persona, haya muy buenos IFES, se presenten personas con IFES más altos y que a pesar de que en ese sistema se le sugiere de que sí entraría porque está por encima del valor mínimo del último admitido, puede que en este corte no ocurra. Entonces, ese tipo de sistemas de expertos hay que hacer la aclaración de esos errores y es que el sistema basa en información histórica y en información en esa base de hechos que se le está entregando y obtiene una explicación, una sugerencia, una posible acción, pero al final es la persona la responsable de tomar esa decisión, ¿no? Entonces, ahí está esa parte de los errores. Hay que aclararle a las personas que el sistema sugiere, ¿sí? Sugiere, creo que la palabra más adecuada es sugerir, más no impone, ¿sí? No está imponiendo la decisión. La decisión al final es del ser humano el que toma. Ahora, en cuanto al módulo de explicación, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a entrar, de eso se trata este curso, cuando vamos a esa parte que decíamos de cómo se construye un sistema experto, cómo se desarrolla, dependiendo del tipo de sistema experto que vamos a construir, pues hay unas técnicas, unas estrategias para afrontar cada uno de esos componentes que estamos hablando de aquí.
Uno de ellos es el módulo de explicación. Entonces, dependiendo del sistema experto que se está desarrollando, pues se genera el módulo de explicación. Cada sistema experto tiene un módulo de explicación diferente, ¿sí? Es distinto en cada una de las partes. Entonces, podemos irlo viendo a medida que vamos avanzando con el curso. Vamos viendo, si ustedes quieren, puede tomar en tu caso, puedes tomar ese sistema que estás tratando de construir como el proyecto de aula que vamos a desarrollar aquí y vamos desarrollando, vamos viendo cómo podemos diseñar, cómo podemos elaborar de la mejor forma ese módulo de explicación. Este sistema es como cualquier software. Cumple la fase de requerimientos, de análisis, de diseño, de codificación y pruebas, ¿sí? En esa parte es similar a los sistemas, cumple, quema esas etapas. Entonces, el módulo de explicación es igual. Hay que hacer la capturación de los requerimientos. ¿Qué será lo que les gusta a los estudiantes de 11 ver como esa explicación? O sea, ¿por qué se toma la decisión? ¿Será que les gusta ver todas las variables que se crean o sencillamente las más relevantes sobre las cuales se decidió o se les sugiere ese tipo de elementos? Entonces, ahí el módulo de explicación también necesita de una captura de requerimientos. Tiene una parte de diseño, de análisis y diseño. Entonces tenemos que pensar cómo es la mejor forma de presentarlo en la interfaz de usuario. ¿Será que lo hago a través de un árbol, como lo que se ve, por ejemplo, en la parte del explorador de Windows? Entonces hay algunos sistemas expertos que uno puede ir abriendo jerarquías y puede ir viendo cómo se tomó la decisión. Hay otros que lo muestran en un árbol, así como ustedes debieron haber visto en estructuras, un árbol, se crea un árbol de decisión y se muestra cuál fue el camino por el cual se llegó. Otros que lo muestran de forma como un texto, entonces donde comentan cuáles fueron las decisiones. Otros muestran solo las variables, entonces se tomó esta decisión y las variables que se tuvieron en cuenta fueron esta, con esta probabilidad. Entonces hay un listado de variables con la probabilidad que encontró de afinidad con la decisión que se tuvo. Entonces hay diferentes formas de construir ese módulo de explicación. Finalmente, cuando ya se ha quemado la parte de recolección de requisitos, análisis y diseño, pues ya se codifica el módulo en el lenguaje de programación que se escogió para el sistema experto y ya se presenta. Entonces, ahí cuando uno selecciona el lenguaje de programación, también hay ciertas, ¿qué se puede decir? Ventajas, oportunidades que dan los sistemas. Hay unos sistemas que son más factibles para presentar la información de forma más gráfica, de forma más visual. Hay otros que son limitados, entonces hay que acogerse también a esa limitación del sistema. Y finalmente, pues prueba de codificación que valida que también ese módulo de explicación está funcionando y si la persona está o no está entendiendo lo que se les está explicando. Entonces, este módulo lo vamos a ver, es una de las cosas que veremos en el curso. Y si quiere, pues yo le sugeriría que si usted está adelantando ese proyecto que me comenta, lo utilice como proyecto de asignatura para que lo vamos trabajando en cada uno de los pasos cuando vamos viendo esa parte de cómo construir el módulo de explicación. ¿Sí le queda un poco más claro ahí esa parte? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Sí, profe, claro. Gracias, profe. Me amplió mucho la idea. listo, ok. Muy bien, ahí lo vamos ampliando más adelante a medida que vamos viendo el curso, ya lo vas a ir entendiendo mucho mejor cómo funciona. Bueno, continuemos. Estábamos hablando de los cambios en los sistemas. Entonces, los sistemas tradicionales tienen cierta dificultad en los cambios porque recuerde que usted programa esas reglas dentro del programa. Recuerde, la primera característica, el conocimiento y el procesamiento están combinados en el software, en esa codificación. Entonces, cambiar algo en esa forma de procesar la información puede generar un trabajo que requiere cierto esfuerzo, cierta dedicación. No es que son imposibles, sino que siempre son un poco complicados de realizar. En cambio, en el sistema experto, cuando se implementa ese módulo de adquisición de conocimientos, donde el experto puede modificar esas reglas de decisión dentro del sistema, eso facilita que el procesamiento se pueda cambiar de una forma más sencilla, porque tiene un módulo dentro de sus componentes que le permite perfectamente capturar nuevo conocimiento o modificar el ya existente. Entonces ya tenemos esa parte de ese módulo de adquisición. A veces ese módulo de adquisición es directamente con el experto, ¿no? Entonces el experto se entra y codifica las reglas. Hay otros módulos de adquisición más avanzados en la inteligencia artificial, como es el aprendizaje de máquina. Entonces la máquina solita va aprendiendo por la experiencia de los diferentes casos que tiene. Hay otros módulos como son los evolutivos, donde el mismo sistema va evolucionando a sí mismo y va cambiando esas reglas. Entonces, en los sistemas expertos, esos cambios en la forma de procesamiento son más fáciles
comparados como son en los sistemas normales. El compañero Leoncio nos está levantando la mano, ¿lo escuchamos? Una preguntita, estos módulos, cuando usted llama módulos, ¿es lo mismo que algoritmos para implementarlo? Son algoritmos, son partes de ese sistema experto, ¿sí? Entonces, haga de cuenta que el sistema experto está conformado de diferentes partes y una de estas son estos módulos, el módulo de procesamiento, el módulo de explicación, el módulo, la base de hechos, son partes. Haga de cuenta, comparémoslo como algo como los vehículos, ¿sí? Comparemos el sistema experto con un vehículo. Entonces, ese módulo de explicación sería, por ejemplo, la parte con la cual el usuario interactúa directamente, el volante, la caja de cambios. Por dentro, la parte del módulo de procesamiento o el motor de inferencia que se conoce sería el motor del carro, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, estos módulos son partes que componen al sistema experto. Entonces, son algoritmos, sí, son algoritmos que están conformados, que están inversos dentro del sistema. Son diferentes partes que lo componen. ¿Sí? ¿Me hago entender ahí con la similitud? Sí, señora. Listo, muy bien. Entonces, eso por la parte de los cambios de las reglas. Son un poco más sencillas en los sistemas expertos. El sistema solo opera, el sistema normal solo opera completo. Entonces, estos tipos de sistemas, por lo general la mayoría, aunque hay algunos sistemas que son orientados a componentes, que también pueden funcionar mientras otro componente en este momento no está disponible, pero la mayoría de los sistemas especializados de la mayoría de los software solo funcionan si están completos. Entonces, si yo tengo, regresemos a un sistema que todos conocemos, regresemos al Sapiens. Si el Sapiens en algún momento pierde la conexión con la base de datos, uno entra y dice que no está disponible. Entonces, ya a mí me ha pasado, por ejemplo, estaba a final, el 26 ahorita de, de marzo, estaba ingresando notas y resulta que el sistema de repente se me perdió todo, ¿no? Cuando iba a seleccionar periodos ya no había nada. Sí, entonces, ¿qué pasó? Sapiens, por la concurrencia de usuarios, había tanta gente consultando notas e ingresando notas profesores, se bloqueó la base de datos, se bloquea por seguridad porque tiene demasiadas peticiones y entonces el sistema, como no tenía acceso a la base de datos, no podía funcionar. Yo no podía ingresar notas porque el sistema no podía acceder a la base de datos, ni siquiera podía seleccionar el periodo al cual iba a ingresar la nota. Entonces, el sistema no funciona si no está completo, si no tiene acceso a la base de datos, si no tiene acceso a la interfaz de usuario, si no tienes una conexión entre las diferentes partes. Entonces, esa es una de las características de los sistemas especializados. Si vemos el sistema experto, puede que funcione con unas pocas reglas. Puede que se le caiga de pronto la parte del motor. No, el motor no, porque sin el motor no toma la decisión. Pero puede que se le pierda un poquito la conexión con la base de datos y con las reglas que tiene, con esas pocas que tiene, pueda llegar a dar una decisión. Obviamente esa decisión va a tener menor probabilidad de que sea la correcta porque está considerando poca información, pero él te entrega algo, ¿sí? Entonces, él es capaz de funcionar con pocas reglas o con pocos elementos. El sistema tradicional sigue esa ejecución paso a paso, ¿sí? A pesar de que estemos hablando de un sistema distribuido o que estemos hablando de un sistema orientado a objetos o un sistema tradicional un poco más sencillo como un estructurado, como sea, él se ejecuta paso a paso. Entonces hay ciertas etapas que se tienen que quemar, así sea un distribuido, hay un punto en el cual se vuelve a unificar la información y si no se tiene todo ese paso quemado, no puede pasar al siguiente. ¿Qué pasa con la parte del sistema experto? Su ejecución usa ciertas heurísticas, ciertas lógicas que no se ejecuta paso a paso. Entonces, un experto nos puede estar ingresando reglas y el sistema perfectamente puede estar entregando una decisión en ese momento. Entonces, no tiene que seguir cierta secuencia, sino que se puede utilizar ciertos módulos. Yo puedo estar viendo el módulo de explicación y al mismo tiempo alguien más puede estar en este momento ejecutando la parte de nuevo, una nueva decisión con nuevas variables. Entonces, la ejecución usa ciertas heurísticas, cierta lógica. Obviamente no va a tomar decisiones si no tiene por lo menos, aun cuando sea unas pequeñas reglas de dónde arrancar, pero sí se puede ejecutar de forma simultánea por diferentes usuarios en diferentes puntos, en diferentes módulos. Entonces, esa es otra característica del sistema experto. Por el lado del sistema tradicional, él necesita información completa para su operación.
Entonces, si no tiene toda la información disponible, no puede funcionar. Si usted ya no codificó todo el sistema, si usted ya no tiene toda la base de datos, si usted ya no tiene las conexiones entre los diferentes elementos, pues él no va a funcionar. En cambio, el sistema experto puede operar con información incompleta. Puede que tenga pocas reglas y pocos datos dentro de la base de datos y él le funciona. Como le digo, es posible que a mayor información la precisión sea mayor, pero él puede empezar a funcionar con lo que tiene. Sistema tradicional representa y usa datos. Entonces recuerde que un sistema tiene ese esquema general que dice unos datos de entrada, un procesamiento interno con el cual se modifican esos datos y unos datos de salida. Entonces, el sistema tradicional utiliza de esa forma la información. Una entrada, un procesamiento con ella y una salida, un resultado. Por la parte del sistema experto representa y usa conocimiento. Entonces, aquí ya no estamos hablando del concepto de información y datos, sino ya de un paso más avanzado que es el conocimiento. Entonces, los datos son ese valorcito sencillo que por sí solo no nos representa nada. Por ejemplo, yo les doy un número, 3, ¿sí? Eso es un dato. El 3 es un dato, pero solito no nos entrega nada. Ahora, ¿cuándo ese 3 se vuelve información? Cuando yo relaciono ese 3 con otro tipo de datos. Por ejemplo, 3 es el semestre en el cual está cursando un estudiante en este periodo académico en la Universidad de Nariño. Ah, entonces ahí yo ya tengo información. Mire que ese dato ya se relaciona con otros y ya me está entregando una descripción de una realidad. Entonces ahí ya tenemos información. Cuando yo transformo esa información con conocimiento, cuando yo entonces ya la evoluciono. Entonces yo digo, por ejemplo, este estudiante que está en tercer semestre en la Universidad de Nariño, que ha visto estas materias, que tiene estas notas, tiene una alta probabilidad de deserción académica. Entonces, mire que ya estoy transformando esa información y esos datos sencillitos que eran valores numéricos o texto que no me decían mucho, en un conocimiento. Entonces, mire, este estudiante tiene una alta probabilidad de deserción. Póngale atención. Entonces, ese tipo de sistemas se utilizan en bienestar universitario o en las oficinas de permanencia de las universidades, donde detecta por ciertas variables, cierta información de los estudiantes, quién tiene esa probabilidad de deserción para que se enfoquen hacia ellos ciertos mecanismos, ciertas estrategias de permanencia. Creo que alguien quería decir algo. Bueno, no sé si es que la compañera Valentina se le quedó abierto el micrófono o es que nos quiere decir algo. No, creo que fue el micrófono más que se le quedó abierto. Entonces, mire que el sistema experto va un poco más allá. Entonces, evoluciona esa información que normalmente entrega un sistema normal y ya la transforma en un conocimiento. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra duda, algo con lo cual podemos complementar. A mí me parece este cuadro de comparación excelente como para tratar de decidir con cierto elemento, si uno tiene un sistema que va a crear o algo que está analizando, determinar si es un sistema tradicional, un sistema especializado o si por el contrario es un sistema experto. Sí, profe, está bien explicado ese cuadrito ahí. Sí, me parece muy claro ahí en esa parte. ¿Ese material ya lo tenemos en el COES? No, ahora se lo subo, sí, porque la clase pasada el sábado no alcanzamos a verlo por completo, entonces ahorita terminamos de revisarlo y ya lo subo en mi quiz. Sí, sí, tiene razón. Listo. Bueno, entonces vamos por la parte de la evolución. ¿Cómo han evolucionado estos sistemas expertos? Entonces, su origen, como ya lo hemos charlado en anteriores oportunidades, viene desde el concepto de inteligencia artificial. Cuando se empezó a hablar de la inteligencia artificial por allá en los años 60, fue donde empezaron a darse los primeros pasos en esos sistemas expertos. Entonces, vamos a ver más o menos cómo se desarrolló esa evolución. El origen. Entonces, el origen es la inteligencia artificial. Sin ese concepto de inteligencia artificial no hay sistema experto. Luego, eso se dio por allá cerca de los años 60. Mire que ya estamos hablando que tienen prácticamente unos 60 años de evolución, de desarrollo de los sistemas expertos y han cambiado bastante, ¿no? Porque va muy ligado también a la parte de la tecnología, de cómo ha avanzado toda esta parte de las redes de información,
las computadoras, el procesamiento, la capacidad de almacenamiento, las nuevas tendencias en todo lo que tiene que ver con sistemas como la Big Data, el Machine Learning, todo ese tipo de elementos le ha ido aportando a los sistemas expertos a un punto en el que ahora ya están muy enriquecidos de muchas cosas. En un principio pues eran más que todo una idea, ¿no? Por allá cerca de los años 60 era una idea que muchos tildaban de locos o futuristas a las personas que lo charlaban, que una máquina fuera capaz de pensar como un humano les parecía completamente descabellado. Entonces empezó así como una idea que se fue gestando, pero poco a poco con los diferentes sistemas fueron volviéndose una realidad hasta que en este momento ya a las personas del común ya no les parece nada extraño que se diga que un sistema pueda llegar a pensar como una persona. En ese momento se pensaba que con unas pocas leyes de razonamiento junto con potentes computadoras se podía producir resultados brillantes. Entonces, si bien había un poco de rechazo acerca de la comunidad general, había un conjunto de científicos que le ponían mucha fe al asunto. Entonces, ellos creían que con poquitas líneas de código, con esos computadores que en ese tiempo ellos llamaban potentes, estamos hablando de los años 60, ¿no? Un computador potente en esa época tenía menos capacidad y menos procesamiento que el celular que tiene usted por muy flechita que sea. Entonces, pero para ellos iban a hacer maravillas con ese tipo de cosas. Y entonces así fue donde empezaron a investigar con este primer sistema que se llamó el GPS. Entonces, no es el GPS que tenemos ahorita en los dispositivos que nos permite dar una localización geográfica, ¿no? Este GPS era un solucionador general de problemas. Miren que ellos creyeron que iban a ser capaces de crear un software que pudiera resolver cualquier problema. Entonces, estos investigadores, estos pioneros, Alan Newell y Herbert Simons, empezaron a trabajar en ese GPS, ¿sí? En el General Problem Solver. Entonces, ellos decían que con ese supercomputador que tenían para su investigación, supercomputador entre comillas para ese tiempo, ¿no? Y con esas reglas que ellos iban a construir, este sistema iba a resolver cualquier problema que le propusiera. ¿Qué sucedió con el GPS al final? Después de mucho tiempo de investigación y trabajo, lograron que fuera muy bueno resolviendo problemas como criptoaritmética, las torres de Hanoi que le cuestan a los seres humanos procesar ese tipo de problemas y lo resolvía. O sea, dependiendo de las variables que se entregaba, él resolvía esos problemas. Pero resulta que no podía hacer cosas más sencillas y cotidianas, como por ejemplo usted seleccionar dentro de un supermercado, dependiendo de las marcas que tengo y de los precios que tienen, cuál sería el que yo debería comprar. Entonces, ese tipo de cosas no la podía resolver. Que si de pronto había una persona que tenía fiebre, entonces se le debía entregar algún tipo de elemento que disminuya la fiebre en el cuerpo, como por ejemplo el acetaminofén que siempre nos mandan los médicos en las EPS. Entonces, ese tipo de cosas no podía resolverlas el GPS. Entonces, resultó que si bien inició con un gran impulso, los investigadores se dieron cuenta que era muy difícil que un solo sistema pudiera resolver todos los problemas que se le propusieran. Entonces, a nivel de concepto, el GPS fue un fracaso. A nivel de investigación fue un gran avance porque demostró en ese momento que no podíamos abarcar demasiado y apretar poco, ¿sí? Que era lo que estaba haciendo el GPS. Trataba de abarcar muchos problemas, pero al final solo pudo apretar poquito, como eran los problemas de criptoaritmética, la torre de Hanoi. Lo demás se le quedó por fuera. Entonces, bajo esa línea de investigación fue donde entonces se enfocaron los sistemas expertos y con este fracaso, entre comillas, de esta investigación, se dieron muchos éxitos con otros sistemas que ya entonces sí ya se enfocaron en un campo específico, se concentraron en algo muy arraigado a un tema, a un concepto en particular, construyeron toda su estructura basado en un humano, entonces se dieron cuenta que necesitaban a alguien que les diera esa información inicial para tomar esas reglas y ese conocimiento. Y entonces esta investigación, este fracaso del GPS, permitió que los sistemas expertos sugirieran. Entonces, algo que quiero destacar de aquí es que muchas personas dicen que no se dedican a la investigación porque tiene un alto grado de fracaso. Resulta que ninguna investigación fracasa. Las investigaciones así no logren
cumplir su objetivo, como en este caso el GPS, quisieron construir un software que solucionara cualquier problema y no lo lograron, entregan un valor agregado adicional. Entregan, aun cuando sea el hecho de haber encontrado que no se puede hacer, eso da paso para que otros investigadores, otras personas puedan construir nuevas investigaciones que sí tengan éxito. Entonces, en investigación nunca se pierde. Así sea que usted no cumpla el objetivo o que al final usted haya planteado una hipótesis que no se da, que usted se da cuenta que eso no se puede cumplir, usted da un paso en el conocimiento y sobre ese paso que usted da se fundamentan otros pasos más que generan sí, buenas o buenas no, sino a resultados óptimos, que se cumplan los objetivos y que se puedan validar las hipótesis de las investigaciones de los demás. Entonces, algo a recalcar allí en esa parte, en una investigación no se pierde, como sea, se está avanzando. Ahí ya. Un cambio de enfoque da origen a los sistemas expertos. Entonces, basado en esta investigación, donde quisieron resolver cualquier problema y se dieron cuenta que era muy difícil, los sistemas expertos se enfocaron ya, como les decía, a algo específico, ¿sí? A un tema particular. Entonces ya tenemos sistemas expertos, como decían los compañeros, solamente en la parte de fraudes bancarios, sistemas expertos solamente para la parte de fútbol, sistemas expertos, como nos estaban comentando los compañeros anteriormente, en la aplicación en la medicina o en la creación de artículos. Entonces, quedan esa experiencia que se adquirió con el GPS de que un sistema experto debe estar bien enfocado en un solo campo, porque es muy difícil, por lo menos en este momento, lograr que un sistema único abarque muchos conocimientos por sí solo. Este paradigma se ve, o este cambio de enfoque, también se empieza a cuestionar ya con lo que se conoce actualmente como las computadoras cuánticas. Si ustedes ven un poquito lo que es la teoría cuántica, dice que las mismas variables en diferentes tiempos del momento y el espacio pueden hacer cosas distintas. Entonces, ese paradigma cuántico es otro cuento físico completamente contrario a esto, donde es posible que en un futuro, si ya se logra una aplicación más práctica de este tipo de sistemas, por ahora las computadoras cuánticas solo están a nivel de investigación, hasta donde tenemos conocimiento de la comunidad general, no se están aplicando a nivel práctico. Cuando ya más adelante esas computadoras cuánticas las tenga todo el mundo, seguramente van a empezar a surgir sistemas expertos que ya no tengan que enfocarse en un campo específico, sino que ya puedan abarcar varios campos. Pero por el momento, la característica, como la estábamos viendo en el cuadro y en la definición de un sistema experto, es que siempre esté enfocado en un campo muy específico del conocimiento. Entonces, en vez de dedicarse a computarizar inteligencia general, se empezaron a centrar los sistemas expertos en un conocimiento concreto de un experto humano. Y ahí es donde ya empezamos a ver toda una serie de sistemas expertos que se empiezan a desarrollar. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita en este momento? Les voy a comentar. Aquí tenemos unos referentes generales de lo que ha sido esa evolución de los sistemas expertos. Entonces, tenemos la parte en 1965 con una investigación que emprendió Edward Feigenbaum. Bueno, ese apellido es un poco complicado para mí de pronunciar. Y él empezó con un sistema experto que fue de los primeros que sí ya tuvieron un éxito como tal. Entonces, ahí está el primer referente, en 1965. Como segundo referente tenemos a Dendral, que se dio en 1967. De entre la década del 70 y el 80 se dio el sistema MySyn, o sea, ese fue un sistema que tuvo una evolución, toda una historia detrás de él. Es uno de los primeros sistemas expertos referenciados que se tienen. Entonces, ahí está entre esa época del 70 y el 80. Luego tenemos a otros sistemas similares que se crearon, pero que estaban enfocados a otras áreas, como es Hersey, Cas y Prospector, ¿sí? Prospector lo nombró la compañera incluso ahorita en los sistemas expertos que comentaron.
Después de eso, en la década del 80 y el 90, entra el auge de los sistemas expertos. Entonces, se disparó todo el asunto de los sistemas expertos, muchas compañías empezaron a trabajarlos, surgieron muchos sistemas expertos en esa época, unos tuvieron mucho éxito, otros fueron grandes fracasos. Entonces, aquí en esta década hubo como esa fiebre del sistema experto. Todo el mundo quería ser un sistema experto de lo que fuera, donde fuera y como fuera. Luego viene la parte del 2000 y hasta hoy, donde los sistemas expertos ya tuvieron una aceptación, ya es normal ver un sistema experto, ya mucha gente construye un sistema experto y lo que es más, muchas personas del común los utilizan y ni siquiera saben que son sistemas expertos. Entonces, esa es la actualidad de los sistemas expertos. Y al futuro, pues lo que se proyecta con el avance de las computadoras, de la nanotecnología, del incremento de la capacidad de procesamiento, de la red de Internet, todo ese tipo de cosas afecta, se proyecta un futuro muy brillante para los sistemas expertos. Entonces tenemos estos referentes que estamos aquí. No voy a entrar en detalle porque aquí es donde quiero que hagamos un trabajo colaborativo entre todos. Vamos a hacer una actividad al respecto de eso y vamos a construir juntos una línea de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta que hay en línea que se llama Timeline JS. Ya se las voy a mostrar. Si el enlace me acompaña. Sí, aquí la tenemos. Entonces, ahí en las diapositivas se encuentran el enlace para que ustedes entiendan más o menos de qué se trata. Le voy a dar traducir en español para que lo veamos mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Nos permite construir una línea de tiempo en línea. Entonces, uno puede hacer su propia línea de tiempo, coloca los ítems que va a necesitar dentro de una plantilla de hoja de cálculo de Google. Esa plantilla yo ya la tengo creada. A ver, déjenme un ratico, yo muevo esta barra del Zoom porque no me deja darle una nueva pestaña. ¿De dónde la agarro? Póngala. Eso ya la tengo. Echémosla por acá. Entonces, yo ya tengo una plantilla aquí ya creada, inicial. Si están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, hay una plantilla que sencillamente es una hoja de cálculo de Google Drive que yo les voy a compartir ahora en un ratico. Esta hoja de cálculo, ustedes pueden escribir qué no se puede hacer en la hoja de cálculo porque si no, no nos funciona la plantilla de tiempo. No se pueden ni eliminar las columnas ni modificar los encabezados. Entonces, no me vayan a tocar esta parte de los encabezados de acá, ni me vayan a eliminar este nombre de aquí, ni el ancho de las columnas, ni me vayan a aumentar una columna porque ahí sí se nos daña todo. Desde mantengamos eso, ustedes pueden ir modificando aquí estas partes. Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Primero, los años. Usted puede referenciar un suceso con precisión de año, mes, día e incluso hora, ¿sí? Entonces, yo aquí construí la estructura genérica de esta que les estaba presentando en las diapositivas, esta. Entonces, yo construí estos ítems de los sistemas expertos con estos años que yo les estoy dando aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por grupos, cada uno de los grupos va a seleccionar uno de estos referentes. Entonces, digamos, el grupo del compañero Byron dice, no, yo voy a coger MySyn. Entonces, ¿qué hace el compañero Byron? Va a ir a esta hoja de cálculo, que es la que yo les voy a compartir a todos. Recuerden que todos vamos a estar trabajando la misma hoja. Entonces, por favor, hay también la parte de la responsabilidad de no dañar el trabajo de los otros grupos. Entonces, el compañero Byron, digamos, por ejemplo, no quiere decir que lo vaya a coger, puede seleccionar otro, va a decir que va a trabajar con MySyn. Entonces a él le corresponde este registro. Él puede modificar, si quiere ser más específico, colocar mes, día y hora incluso del evento del MySyn. El primer cuadro es de inicio, el segundo cuadro es de finalización. Aquí coloca el encabezado, el título. Yo puse MySyn, pero él puede colocarle otro título diferente como el sistema experto MySyn o algo llamativo, lo que él considere más adecuado. Aquí se puede ubicar ya sea video, puede ser imagen, puede ser referencia a otras páginas web. Entonces ahí pueden ubicar lo que ellos consideren más relevante de lo que encontraron, de lo que investigaron de MySyn. Aquí yo puedo referenciar un video.
puedo referenciar otra hoja independiente, puedo referenciar unas diapositivas que estén en línea. Lo importante es que estén subidas a la web. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí, en esta siguiente columna que dice créditos de este, entonces hay que decir quién fue el que creó este video o si fueron ustedes irían sus nombres. Entonces ahí van los créditos de quién creó esa parte. Y luego aquí va una pequeña descripción de lo que corresponde aquí. Entonces, cada grupo va a investigar un referente y va a determinar qué es lo que debería ir en el encabezado, qué debería ir en el texto, que debería ir en la media, o en media se refiere acerca de si van a colocar un video, una imagen, unas diapositivas, bueno, lo que ustedes quieran, y cada uno va a manejar uno de estos registros. Entonces, miren, ¿qué es lo que se hace? Ya después, eso lo vamos a hacer en la próxima clase porque ahorita no alcanzamos. Yo voy a coger y voy a copiar esta dirección con todos sus aportes. Espero que para la próxima clase ya estén todos los aportes de todos los grupos. Voy a ir aquí a esta página web y la voy a copiar en esta parte. Cuando yo hago esto, pues puedo configurar otras cositas como el ancho y el alto y el tipo de letra y todo el asunto. Él me genera automáticamente aquí, miren, ustedes miran acá abajo, unos enlaces. Estos enlaces los puedo acceder directamente desde el navegador o incluso yo podía incrustar esta línea de tiempo en una página web, que es lo que yo voy a tratar de hacer con el COES. Entonces, al final ustedes van a ver esa página, esta línea de tiempo allá. Y mire, él la genera. Entonces, con la información que está en este momento, que yo modifique el primer registro para que tengan un ejemplo, él me generó esta parte. Entonces, me genera la parte del título. Mire, este título que dice Origen de los Sistemas Expertos, ¿dónde está? Aquí, mire. Yo modifiqué este primer registro para que ustedes tengan un ejemplo. Fecha de inicio en el 60, fecha de finalización en el 60, para que me lo ubiquen a línea de tiempo solo en el año 60. Título, yo le puse Origen de Sistemas Expertos. Mírelo aquí, aquí está. Texto, entonces yo coloqué aquí en el texto el origen de los sistemas expertos, está relacionado con la inteligencia artificial, el razonamiento, bueno, listo. Todo este asunto lo coloqué aquí en este campito y él me lo coloca aquí abajo. ¿Sí lo miran? Aquí está. Luego cogí y tomé un video, el video que les presenté en la primera clase de introducción, copié la dirección URL del video, aquí obviamente le doy el crédito a la persona, al canal de YouTube de donde yo tuve ese video, y aquí una descripción. Entonces, mire, el video me lo carga en esta parte, la descripción aquí abajo, mire si la miran, la ubican, y el crédito o el autor del video aquí, ¿sí? Entonces, así es cuando ustedes modifiquen sus campos, como al final se generará la línea de tiempo. Y aquí abajo está la línea de tiempo, miren. Yo de los demás, pues como cada grupo va a asumir cada uno de ellos, pues solamente está el título. Entonces, mire, aquí en la línea de tiempo está el origen, que es el que estamos viendo. Luego viene la investigación de Edward. Luego viene Dendral, Maysin, bueno, ahí están cada uno de ellos. Y uno aquí en la fecha puede ir viendo los demás. Ahí los primeros tenían unos ejemplos, yo los dejé para que ustedes vean cómo se puede referenciar un video, una imagen o unas diapositivas. Los demás sí solamente tienen el título, pero ahí cada grupo puede ir cambiando de acuerdo a lo que quiere, lo que va a desarrollar. Entonces, quiero que me digan ahorita los grupos que van a trabajar y qué tema van a tomar o qué referente para que no nos vayamos a cruzar. No quiero que alguien esté trabajando en el mismo porque entonces va a llegar aquí en la hoja de cálculo y le va a borrar lo del otro grupo. Entonces, eso es lo que yo más o menos quiero que hagamos en este momento. Trabajamos estos cuadritos o registros por cada grupo y en la próxima clase generamos la línea de tiempo. El compañero Byron me está levantando la mano, ¿lo escuchamos? Profe, que mi grupo va a trabajar con Maysin. Listo, entonces el compañero Byron va a trabajar Maysin. Entonces ahí ya está esa parte. Aquí en créditos, como todavía no hay nada, yo voy a colocar aquí el grupo del compañero Byron. Listo, ahí está. Entonces ahí lo voy a colocar ahí. Bueno, el compañero Leoncio me levanta la mano también, ¿lo escucho? Profe, una pregunta, y esto lo vamos a socializar en la próxima clase, o sea, el miércoles. Claro, si el miércoles creamos la línea de tiempo, la vamos viendo aquí y cada grupo, por ejemplo, si ya estamos en Heiser, CAS y Prospector, entonces ese grupo me dice, nos comenta a todos qué fue lo que colocaron, el video y qué fue lo que investigaron.
Eso es lo que vamos a hacer la otra clase. ¿Listo? Ah, sí, pero, bueno, pensaba que en esta clase íbamos a investigar sobre el video y en la otra clase íbamos a hablar sobre ello. Entonces no es así. No, o sea, ahorita quiero que designemos los grupos. Si quieran, en esta media horita empezamos a trabajar. Si tienen alguna duda de cómo hacer el registro aquí o de lo que van investigando, dónde pueden encontrar, pues lo revisamos. Pero ya la entrega de la actividad es la próxima clase donde yo genero la línea de tiempo y cada grupo pues explica qué fue lo que colocó, por qué le colocó ese texto, por qué colocó ese video y más o menos nos comenta sobre ese referente que investigar. ¿Ya? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, por ahora tengo el grupo del compañero Byron con Maicín. Los demás grupos que van a seleccionar. Profe, mi grupo sería el Dendral. Listo. Bueno, porfa, ¿me recuerdas tu nombre? Que no alcancé a ver aquí, no me apareció. Valentina Padilla. Entonces, aquí coloco Valentina. El grupo de Valentina se va a encargar de Dendra. ¿Listo? Los demás grupos, si hay más grupos, podemos dividir este de aquí. Hay 3, ¿no? Ahí está Jersey, Cas y Prospector. Cada uno es un sistema aparte. Entonces, si quieren, podemos incluso dividirlo este. Si hay más grupos y cada uno podría tomar uno distinto de estos de aquí. La Hexical es uno, ¿cierto? Sí, cada uno de ellos es uno distinto. No, pues entonces a nosotros denos Hersecal. Entonces, espérame un ratico, yo divido aquí. Jersey, ¿van a tomar ustedes entonces? Sí, señora. Listo. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? No alcancé a ver quién era que me estaba hablando. Estoy compartiendo pantalla. Jimmy Leoncio, profe. O Leoncio, como usted quiera colocar. Bueno, entonces aquí le colocamos, ustedes ya se acuerdan, le voy a colocar Leoncio. Ya cada uno sabe. Listo. Entonces el compañero, el grupo del compañero va a seleccionar Jersey. De los otros grupos, ¿quién me está haciendo falta? Aquí queda Cas y Prospecto. Son 2. Solo tengo 3 grupos. ¿Quién más me está faltando allí? Todos los 11 compañeros que estamos ahorita en la reunión ya tienen un referente en qué trabajar. Bueno, entonces voy a detener la de compartir pantalla. Aquí ya regresé a esta parte. Y aquí en el chat de la reunión les voy a poner el enlace de la hoja de Google Docs. A ver, espérenme un ratico, yo le doy aquí en compartir. Cualquier persona con el enlace les voy a permitir editar, ¿no? Obviamente, por favor, la responsabilidad, como les digo, no le vayan a dañar el trabajo a los compañeros, ¿no? De todas maneras, recuerden que el segundo enlace es el enlace para editar, ¿no? Recuerden que el Google Docs maneja un historial de cambios, ¿no? Entonces, ahí podemos saber quién trabajó, quién está desarrollando. Él da hasta hora y día de cuándo se ingresa a la página. Entonces, ahí están. Recuerden, hay 2 enlaces aquí. El uno pueden ver solamente el Google Docs, pero con el segundo enlace sí ya lo pueden modificar, ¿sí? Cuando ustedes ya quieran ya modificarlo, entonces ingresan al otro enlace. La recomendación de cómo se hace el trabajo, pues está en 2 partes. Primero hay que investigar el referente, hay que entenderlo, y de ahí si ya vuelta es un proceso
este no es de análisis, sino de sintetizar de todo lo que encontremos del referente, encontrar cómo podemos en un texto corto, en un título y en un tipo de elemento de multimedia, representar a ese referente. Entonces, ese es el trabajo que vamos a desarrollar. Ahorita tenemos un tiempo, tenemos una media hora para que empiecen a trabajarlo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me comentan. Y en la próxima clase, que es el día miércoles, vamos a recibir, ya tienen que estar dentro de esta hoja de cálculo en documentos, ya tienen que estar los aportes de los diferentes grupos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud de ahí de la actividad? Profe, sería bueno de que esos links los mande al grupo, porque cuando uno termina la sección ya, Se pierde. ya se pierden. Sí. Sí, ahorita mismo les voy a compartir acá en el grupo. Listo, entonces el enlace también ya está allá en esa parte. El primero que les copié fue el de modificación, ya les voy a copiar el otro. El segundo enlace sí solamente las deja ver, pero no les va a dejar modificar. Bueno, y también les voy en este momento, voy a generar un PDF de estas diapositivas. Y se las voy a compartir tanto en el grupo como también en el COES. Entonces, esta actividad que tenemos ahorita no la voy a generar en el COES porque la vamos a recibir es ahí en la línea de tiempo, la próxima clase. Pero pues también entra dentro de esos talleres que vamos a ir teniendo en cuenta en las calificaciones. Ya les voy a compartir entonces aquí. Listo, ahí está entonces el documento. Ya lo voy a subir en un ratico también al COES. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo más? Bueno, muchachos, entonces voy a detener la grabación para que no nos quede ese como vacío allí en el video en este momento. Y yo estoy aquí pendiente pues de cualquier duda, cualquier inquietud. Vayan trabajando entonces los grupos en los referentes, vayan buscando la información, vayan modificando. Si pueden hacer la actividad de una vez mejor, así se libran. Ya el miércoles solamente entran a sustentar, a presentar, a comentar más o menos lo que investigaron de cada referente.